Hola, hola. Este nuevo programa que hemos titulado Cuando el dolor pregunta, que es el mismo título del libro que escribió el psicólogo Hugo Castelblanco. Así que es el dueño del programa del día de hoy. Este es un nuevo espacio en donde todos los viernes, en un tiempo muy corto y preciso, vamos a hacer reflexiones sobre preguntas que se generan las personas durante el proceso del duelo. La idea es que todos los viernes ustedes puedan formular alguna pregunta que la van a dejar consignada en los comentarios de este video y ahí nosotros las podemos recoger, prepararlas para poder brindar reflexiones que den sentido a cada uno de sus caminos. Entonces, y recuerden que todos los días tenemos diferentes programas para todos ustedes. Los lunes y los jueves compartimos con ustedes pequeñas cápsulas que les hemos llamado Decide, donde proponemos acciones a cada duelista para trabajar su propio proceso de duelo a partir de las 15 tareas del duelo. Los martes sale el programa también muy similar a este, corto, en donde le hemos llamado La Chata Responde. Pregúntele a la chata. Entonces ahí vamos a la chata desde su experiencia como madre que ha perdido un hijo también responde a las preguntas que ustedes quisieran formularle. Los miércoles ya sabemos, como desde hace 4 años de manera ininterrumpida, están nuestros conversatorios y los viernes a partir de hoy el doctor Hugo Castelblanco va a estar acompañándonos con sus reflexiones sobre las preguntas que ustedes formulan. Así que, pues, hola Pa, bienvenido a tu programa. Qué bueno, muchas gracias por esta invitación, Juli, y es muy grato para mí poderme dirigir a todas estas personas que nos sintonizan y están buscando alguna respuesta a lo que están viviendo, a ese duelo inmenso que la vida nos regala en algunos momentos de nuestra vida. Así es. Así que pues, sin más, comencemos con la pregunta que nos convoca el día de hoy. Recuerden, el doctor Hugo Castelblanco va a estar reflexionando no solo desde su experiencia académica y desde su experiencia profesional, sino también desde su experiencia personal, como padre que ha perdido hijo, y ese es quizás el toque especial de este espacio. Así que pues comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo comenzaste a trabajar tu propio duelo? ¿Cuál fue ese detonante? Sí, he estado reflexionando mucho sobre esta pregunta, recordando los primeros momentos. Recuerdo que, como lo he compartido en otros videos, los primeros momentos fueron de un profundo desagrado que me generaba un desconcierto. ¿Qué significa la vida? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Por qué tengo yo que tolerar esta tragedia? ¿Por qué tengo que vivir esto? No entendía la vida. Sentía que yo posiblemente era el único padre del mundo que había perdido un hijo. Era un pensamiento totalmente absurdo, pero me sentía tan solo, tan abandonado de la vida, tan abandonado de todas mis creencias, que pensaba que yo era el único que estaba viviendo este duelo. Pero recuerdo que ese día, cuando llegamos a la sala de urgencias del Hospital San Ignacio, donde habían llevado a mi hijo gravemente baleado, después de que la neurocirujana nos dijo no hay ningún reflejo, no tiene ningún reflejo, va a morir en cualquier momento, eh, por ahora está vivo, no podemos hacer nada. Después de experimentar ese profundo desconcierto, ese desagrado, esa rabia de vivir, recuerdo que coloqué mi frente en una de las columnas de esa sala de cuidados, de recepción de urgencias del hospital. Me recosté sobre ella y el primer pensamiento que vino a mi mente fue: esto tiene que tener una salida. Toda la vida había estado interesado en buscar respuestas a los problemas. Era consultor empresarial en aquella época, desde la ingeniería industrial y electrónica. De empresas no era todavía, no había estudiado todavía psicología, pero era mi trabajo encontrar respuestas a problemas profundos y difíciles que enfrentaban las empresas.
Entonces me sentía retado. Esto tiene que tener una respuesta, tiene que haber una salida. Esa fue la primera pregunta. Tiene que haber una salida. ¿Cuál es esa salida? No lo sé. No tengo ni idea por dónde comenzar. No forma parte de lo que he hecho toda la vida, pero tiene que haber una salida. Me respondí a mí mismo. E inmediatamente pensé que la vida de mi hijo había sido demasiado importante. Él nos había regalado 19 años de vida llena de dinamismo, llena de fuerza, llena de creatividad, llena de buen humor, llena de música, y que esos 19 años habían sido demasiado importantes para que de un momento a otro se convirtieran en una tragedia. No podía ser la vida de mi hijo una tragedia. Había tantos recuerdos gratos desde el día de su nacimiento que por ahí pensaba, debía haber una luz para iniciar el camino. ¿Qué había significado mi hijo en mi vida? Ese fue un segundo pensamiento. Y creo que un tercer pensamiento que se impuso porque reflexionaba mucho, no quería hablar con nadie, quería estar un rato solo reflexionando. Un segundo pensamiento muy importante fue el de saber que tenía una responsabilidad muy grande conmigo mismo. Y de la manera como asumiera esa responsabilidad, iba a ser el resto de mi vida. Era pues relativamente un hombre joven cuando viví esta experiencia, tenía un reto por delante muy grande, y de la manera como yo pudiera asumir ese reto, iba a depender en mucha medida la manera como mi familia lo iba a asumir, como mi esposa y mi hijo lo iban a asumir. Por así decirlo, me sentía retado a empezar a indicar cuál podía ser el posible camino. Como digo, no teníamos ni idea por dónde comenzar. En aquella época no había los elementos que hoy tenemos en las redes para informarnos sobre cómo hacer el duelo. Pero me dije a mí mismo, tengo que empezar a buscarlos. La muerte no es un invento de ayer. Los seres humanos, desde que tenemos conciencia, hemos vivido la muerte de nuestros seres queridos. Y entre más vivamos la vida, más posibilidades o más riesgo tenemos de vivir la experiencia de la muerte de un ser querido. Y eso en parte es el pago por ser feliz, el pago por asumir la vida con compromiso y con apego, porque es inevitable que nos apeguemos a los seres que amamos. Eso va construyendo familias. Y Hugo Alejandro significaba mucho en nuestra familia. Era un terremoto en la vida familiar. Marcaba bonito cada vez que se aparecía entre nosotros. Entonces el vacío que iba a dejar era inmenso, pero tenía que haber una salida. Creo que ese fue el pensamiento más fuerte que tuve en ese momento. Tenía que haber una salida. Muy bien, Pa. Si la pregunta, digamos, eso funcionó en tu caso, pero ahora lancémoslo a la gente. ¿Cuál puede ser ese detonante para las personas, para que las personas decidan comenzar a trabajar su duelo? Porque ese digamos, es el primer gran obstáculo. Tomar la primera decisión de voy a trabajar. En tu caso, fue esa pregunta, ese reto personal, ¿no? Esto tiene que tener una salida. Pero ¿cuál puede ser otro detonante para las personas que están detenidas, congeladas en su proceso y quieren encontrar posibilidades para decidir comenzar a trabajar su duelo? Yo creo que no caer en la trampa del aislamiento. He encontrado en estos años de experiencia en el manejo de duelos que lo que lleva a las personas a un grupo de apoyo o lo que lleva a las personas a una terapia individual es esa desesperación. Como cuando uno tiene un gran dolor físico y dice no me aguanto más este dolor, tengo que ir al médico.
Entonces, en lugar de hacerse más daño, en lugar de victimizarse, llega un momento en el que uno mismo entiende, necesito ayuda. Había una cosa muy clara, y es que en esos primeros momentos del duelo, solos no podemos. Somos estamos demasiado golpeados, somos muy vulnerables. Y la vulnerabilidad, el sentirnos que solos no podemos, hace que pidamos ayuda. Entonces empezamos a buscar ayuda. Creo que lo que lleva a las personas es ese deseo de que no puedo seguir viviendo con este dolor. Tengo que hacer algo y voy a buscar ayuda. Cuando las personas deciden rebelarse ante el dolor y no hacer nada, el dolor toma posesión de sus vidas y va volviéndose cada vez más grande a medida que lo vamos rumiando, a medida que nos vamos sintiendo resentidos de vivir, a medida que nuestra vida va perdiendo cada vez la razón de ser, de por qué estamos aquí. Entonces, hay un momento en el que el dolor nos exige ir y hay que hacerle caso a ese momento. Porque puede que lo inhibamos, puede que no queramos escuchar esa voz de nuestro interior, de nuestra conciencia que nos dice, haz algo, por favor, sal a buscar una ayuda. Y entonces dejamos para luego y poco a poco nos vamos acostumbrando a que el dolor nos vaya destruyendo. Entonces, en esos momentos en que nos sentimos desesperados, en esos momentos en que sentimos que no hay nada que hacer, buscar ayuda, buscar ayuda. No es fácil encontrar ayuda inicialmente porque pensamos que posiblemente es algo que se encuentra con facilidad en todas las personas, pero desafortunadamente no estamos acostumbrados a manejar el tema de la muerte y el tema del duelo. La mayor parte de los seres humanos no manejamos ese tema, lo eludimos. Entonces, cuando empezamos a buscar ayuda, pues empezamos a escuchar distintos conceptos, distintos consejos, distintas formas de pensar que muchas veces no son las más adecuadas. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que hay fuentes autorizadas que cuando buscamos con paciencia y con responsabilidad encontramos personas que manejan el tema del duelo y que nos pueden brindar una ayuda afectiva y efectiva, porque este es un trabajo que se hace desde la perseverancia, desde la constancia, pero también desde el amor. Entonces, ojalá encontremos no solamente personas que conocen del duelo, sino personas que nos aman, para que cuando abran su corazón, abran con la sabiduría que da el amor. El amor es siempre sabio. Cuando se ama, decimos cosas sabias, a veces mucho más sabias que las que decimos cuando razonamos. Entonces, personas, ir a esa gente que nos ama, hacer esto en familia, no ocultar, no caer en la trampa de pensar que si expreso mi dolor, le voy a hacer daño a mis seres queridos porque no les voy a traer más dolor a su dolor y no les voy a permitir expresarlo. No, mostrarnos vulnerables, necesito tu ayuda, dame un abrazo, ven aquí, sentémonos, lloremos un rato. Esto de buscar a los seres que nos aman es muy importante. Entonces, esa necesidad es la que hace que en un momento dado tomemos la decisión de dejarnos ayudar. Muy bien, muy bien, pues esa fue la pregunta del día de hoy, así que pues bienvenido a tu programa de los viernes y bienvenidos todas aquellas personas que nos van a sintonizar y que van a ver no solo el viernes, sino que también el programa queda colgado en nuestro canal de YouTube de las 15 tareas del duelo para que lo puedan ver cuando ustedes desean, para que lo puedan compartir. Si creen que lo que el doctor Hugo Castelblanco hoy está reflexionando, pues puede ser de utilidad para alguna familiar, algún amigo que esté pasando por un momento difícil. Gracias, Pa, por este tiempito. Mil gracias y mil gracias a todas las personas que nos permiten llegar a sus corazones. Muchas gracias. Muy Un abrazo bien. grande. Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes en este espacio de Cuando el dolor pregunta. Un abrazo para todos. Chao, chao.